Hola, Jocelyn. Hola. Mira, me gustaría que me contaras un poco tu experiencia con respecto a tu terapia, a la terapia que hicimos, y, y cuál fue, cómo empezó, digamos, por qué llegaste, etcétera. Eh, Llegué hace un par de semanas, la verdad me había estado sintiendo muy mal, así como energéticamente muy agotada, muy cansada y como con una sensación como de desorientación, como de desgano, como de pesadez, como de un poco como no sabiendo mucho de como desde dónde venía y como esa sensación como en general era como una sensación como muy de desgano y de cansancio así extremo. ¿Y qué pasó cuando ya empezaste con la primera sesión? ¿Qué salió ahí? En la primera sesión, que es como bien física, sentí que fue como una liberación como de dolores o de sensaciones que uno como que tiene en el fondo, y como reconocer también dolores que a veces uno cree que están como erradicados, pero que muchas veces como que siguen ¿Esos habiendo dolores, como dónde los sientes? espinitas. ¿Dónde los sentiste? ¿Dónde estaban? ¿En el cuerpo? Yo ¿Dónde? sentía que estaban en el cuerpo, más que nada como en la zona como de los hombros. Esa era como la zona que yo sentía, era como una pesadez, como si tuviera como una mochila gigante encima. ¿Y qué te pasó en esa primera sesión? Lloré mucho, grité mucho, fue como de soltar y de liberar como pena, llanto, que si bien yo muchas veces había llorado y pataleado y todo, pero era como quizás como soltar los últimos pedazos de como penas que estaban ahí como acumuladas. ¿Y qué te pasó después, en la segunda sesión? O sea, la semana, ¿te pasó algo? Porque como es una vez por semana, ¿no es cierto? Son 3 sesiones. ¿Qué te pasó posterior a eso? Después de la primera sesión descansé mucho, estaba muy cansado, dormí mucho eh, y empecé a sentir como el cuerpo como más liviano, pues ya no sentía como tanto cansancio. Es como retomar, como empezar como a retomar como la vida, por así decirlo. Y en la segunda sesión ya como que entramos como, por así decirlo, como el análisis de lo que a mí me pasaba en este caso, y como ir identificando desde dónde venían como esos dolores acumulados, ¿Y eso como fue a través de qué? ¿De regresiones? a través de regresión. Ya, y en esa regresión fuiste hasta dónde. Fui a momentos de mi vida actual, como situaciones como dolorosas y críticas de mi vida actual, y para entender un poco cómo las relaciones con mi familia hoy, también fui a una vida pasada. Y lograste entender el porqué de todos tus dolores, tus penas y con tu familia, digamos. Sí, logré entender, más que con la vida pasada, porque como que la vida pasada en realidad fue como bien tranquila, pero sí logré entender como las relaciones con mi familia nuclear actual. Ya. ¿Y eso qué significa, digamos, en el sentido de lo significativo que es para ti saber eso? ¿Qué te cambió, digamos? Yo creo que eh, para mí fue como un paso más, o como la última patita, por así decirlo, como en la capacidad de perdonar ciertas cosas, como perdonarle a miembros de mi familia, a mi papá en específico, y como a mí misma, pues como permitirme avanzar. Ya. Y ahora en la última sesión. En la última sesión es como liberar y cerrar, quizás como un proceso, y permitir que las cosas que son del pasado queden en el pasado, que las cosas
que no son mías también queden en lo que no es, que no es mío, como poder, como estar yo, pues liviana, yo, solamente yo. Y tú me contaste que en la semana te pasó algo, al que sentiste una diferencia grande, digamos, ¿en qué? Yo creo como en el nivel como de preocupación o como de estructurar las cosas o como de programar las cosas, sino que como que sentí que de alguna manera podía como vivir más como en el día a día, en lo que fuera dando el día a día, más que como en programar lo que uno quiere o lo que uno tiene programado que va a ser tal y cual cosa, sino que en vivir como el día como viene, pues como con una flexibilidad distinta. ¿Y me puedes dar un ejemplo, por ejemplo? Tú me diste un ejemplo. Sí, como que un día yo estaba como que tenía muchas cosas que hacer, venía como atrasada, no había hecho almuerzo, después en la tarde tenía que atender a algunas personas y claro, llegué así y justo llegó una amiga a verme, después llegaron una pareja de amigos también a vernos, yo tenía reunión al ratito después tenía masaje y como que yo creo que en otro momento hubiese sido como una situación súper estresante para mí porque hubiese sentido que no iba a alcanzar a hacer todo lo que estaba como en el esquema, por así decirlo. Y como que al final me permití como disfrutar ese momento, que era como súper bonito, que justo llegara una amiga a verme, que llegaron otros amigos como de sorpresa, finalmente comimos todos juntos, después llegó mi otra amiga con la que teníamos una reunión y ella llegó, los otros amigos como que orgánicamente dijeron, ya, entonces nosotros nos vamos y después todo fluyó como muy natural en el fondo y yo me quedé sin esa sensación así como de estrés y que no voy a alcanzar y que al final como que solo como que desgasta nomás. Qué bueno, gracias por tu testimonio. Gracias a ti. Ya, chao.